Historia budista. La triste historia de Upalavanna. La hermosa Upalavanna se casó a los 16 años con un hombre muy guapo. Cuando estaba embarazada, tuvo que ir con su marido a su propia familia para dar a luz. Pero cuando la madre de Upalavanna, que era viuda en ese momento, conoció a su marido, se enamoró de él inmediatamente. En cuanto al marido, que no tenía en cuenta la fidelidad que debía a su esposa, pronto cedió a los avances de su suegra. Varias veces se acostaron juntos, sin que la joven esposa se diera cuenta. Poco después de dar a luz a una hija, Upalavanna, mientras estaba fuera, sorprendió a su marido y a su madre compartiendo la misma cama. En un repentino momento de furia, agarró a su hija y la arrojó a su marido, que no pudo evitar que la parte posterior de su cabeza se golpeara contra la pared porque no recibía bien a la niña. La desafortunada niña comenzó a llorar y a sangrar. Upalavanna, al darse cuenta repentinamente de la violencia de su acción, se apresuró a cuidar de su hija, luego dejó la casa de su madre y se fue a una tierra lejana. Fue cortejada por muchos hombres, pero solo uno de ellos pudo ganársela por la honestidad de su corazón, aunque Upalavanna, habiendo perdido todas las ilusiones sobre el amor en ese momento, fue al principio muy difícil de aceptar. Así que el hombre pronto tuvo la felicidad de casarse con la joven y darle un hijo. Como comerciante, se veía obligado a viajar regularmente para desarrollar su negocio. Por lo tanto, era fácil para él tener amantes en otras ciudades. Incluso trajo a una de sus amantes a casa varios años después de su matrimonio. Cuando Upalavanna se enteró, exigió reunirse con su rival, incluso argumentando que si la mujer era digna a sus ojos, permitiría que su marido la convirtiera en su segunda esposa. Al principio su marido se sorprendió por esta propuesta, pero luego le dio las gracias por ello. Así que le presentó a su esposa una hija que aún era una adolescente. Upalavanna, al verla, se sorprendió por el parecido físico que compartía con ella, y tuvo la extraña sensación de que la conocía. Sin embargo, Upalavanna aceptó que esta joven se convirtió en la segunda esposa de su marido y compartió su vida con ella. Pero cuando ambos se quedaron, la interrogó para saber de dónde venía o quiénes eran sus padres. La adolescente le dijo que nunca había conocido a su madre, quien, tras una violenta discusión con su padre, la había abandonado cuando solo tenía unos meses. Upalavanna entonces notó una cicatriz en la parte posterior del cráneo de la chica. ¿Quién es tu padre?, preguntó Upalavanna, cada vez más intrigado, ¿y quién es la madre de tu padre? La respuesta de la segunda esposa confirmó las sospechas de Upalavanna. La mujer con la que su marido se había casado no era otra que su propia hija. Esto la disgustó, había compartido la cama de su marido con su propia madre, hoy lo ha hecho con su propia hija. Una vez más, dejó el hogar matrimonial, desgarrado por esta revelación. Sin decirle a su hija y a su marido a dónde iba, se mudó a otra ciudad, anónima entre los anónimos. Allí conoció a un joven, pero, ahora sospechoso como la plaga de todos los hombres, creyó prudente por un tiempo no responderle. Sin embargo, ella finalmente cedió a sus avances una vez más y se acostó con él. Los gemelos nacieron de esta relación. El padre, no deseando a estos niños, se deshizo secretamente de ellos abandonándolos en dos lugares diferentes, antes de huir él mismo y desaparecer de la vida de Upalavanna. Agotada por el dolor y la soledad, la pobre mujer continuó vagando por el mundo. Durante años vagó por los caminos hasta que volvió a encontrarse con un hombre que, seducido por su belleza a pesar de que su rostro empezaba a resecarse por la edad y el dolor, la convenció, aunque al principio se negó, de que le hiciera el amor e incluso se casara con él. Desgraciadamente para Upalavanna, el hombre que se había convertido en su nuevo marido se enamoró de otra mujer. Upalavanna accedió a presentársela. Cuando la conoció, encontró un claro parecido con su marido y con ella misma. La historia parecía repetirse una y otra vez. Cuando interrogó a la joven, descubrió que era su propia hija, la que había sido abandonada, y que su marido era su hijo, se había casado con su hijo, que se había enamorado de su propia hermana. La maldición que parecía recaer sobre ella la sumió en tal desesperación que se fue, aún sola, devastada, despreciada. Los hombres que la vieron le ofrecieron joyas e incluso pensaron que era una prostituta. Un día alguien se acercó a ella, y le dijo que había un discípulo del Buda Sakyamuni cerca que respondía al nombre de Mogayana. Con malas intenciones le aconsejó que fuera a él y lo sedujera.
Obedeció mecánicamente y se acercó al monje. Moggallana sonrió cuando llegó a la escena y le preguntó divertida: ¿Has venido a seducirme? Upalavanna le dijo: Sí, lo he hecho. ¿Cómo lo adivinó? Moggallana sonrió y dijo: Tu vida ha sido muy triste, ¿verdad? Compartiste tu primer marido con tu madre, tu segundo marido con tu hija, y te casaste con tu hijo que se enamoró de tu hija. ¿Sabes por qué? No, no lo sé, dijo Upalavanna, sorprendido de que este hombre haya conocido todos los dramas de su vida de dicha manera. Aprende que en una vida pasada eras muy hermosa, pero completamente dominada por tu apetito sexual, te acostaste con varias personas fuera de tu marido. Además, animaste a mucha gente a tener más y más sexo. Ni siquiera dudaste en empujar a los miembros de la familia a tener sexo entre ellos. Todo lo que te ha sucedido en esta vida es el resultado de tus acciones pasadas. ¿Dónde está tu maestro? Se apresuró a preguntar a Upalavanna, que no pudo esconder el problema en el que el monje lo había metido. Moggallana sonrió y dijo: El Buda Shakyamuni es mi maestro. Ven conmigo, y podrás conocerlo. Así Upalavanna se convirtió en discípulo de Buda y en un gran arat. Incluso ocurrió un día que una banda de bandidos decidió encerrarla en una torre mientras esperaba para violarla. Upalavanna no sabía cómo salir de esta situación. Pero pronto Moggallana vino a buscarla, se unió a ella por el aire en su cárcel y, enseñándole a levitar, la llevó a su lado lejos de sus secuestradores. Podemos aprender de esta historia que si buscamos provocar acciones insalubres o inapropiadas en los demás, nosotros mismos sufriremos las consecuencias. Por otro lado, podemos darnos cuenta de que el sexo extramarital es una fuente de muchos problemas. Amitofo. Gracias por vuestra atención. Asociación del Verdadero Corazón, Francia. www.vraicoeur.org